el origen deben actuar los jueces sin temor ni a Dios ni a Cristina Fernández de Kirchner. Leonardo Grosso tuitea: la idea del abandono del papel es funcional al monopolio Clarín. ¿O creemos en que el mercado se autorregula? Se pregunta. Milman tuiteó: yo no creo que Moreno sea el ejemplo de buen funcionario. Cintia Ottaviano: ni a Dios ni a Cristina. En esta causa parece que la justicia le tiene miedo a Mitre y a Mañeto. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Cintia Ottaviano perfectamente podría estar haciendo el programa aquí con nosotros. Es la periodista que quizás más conozca de toda esta historia. La cantidad de materiales que tenemos determina que hagamos el programa sin invitados en el piso, porque prácticamente no podríamos charlar con ellos. Vamos a hacer un poco de historia, que les va a gustar de alguna manera también recorrer a ustedes, porque son episodios que no están tan lejos y sin embargo pueden estar un poco olvidados. Años 70 en la Argentina. Marcó el inicio del fin de la dictadura de Juan Carlos Onganía. En un intento desesperado de mantenerse en el poder, a 5 días del levantamiento de obreros y estudiantes, Onganía cambió su gabinete para darle un perfil neodesarrollista. Finales de los 60, Argentina ocupaba el primer lugar de consumo de diarios y revistas de América Latina, pero importaba la totalidad del papel que consumía. En agosto de 1969, Daniel Pastore, el ministro de Economía, anunció un plan para el desarrollo de las industrias básicas, entre ellas la producción de papel prensa para abastecer a la industria local. En la década de 60, todo el papel de diario que se utilizaba en la Argentina era producto venía del exterior, con importación. La llamada Revolución Argentina, la dictadura de Onganía, Lanús y Levington, en distintos momentos, va avanzando en un proyecto para una empresa nacional de fabricación de papel. Esa empresa nacional iba a tener un socio que era el Estado y después socio capitalista. Durante
y ellos son los que, bueno, empiezan a planificar y crear esta planta de producción de papel de diario. Por otro lado, el gobierno de la época pone un fuerte impuesto a la importación de papel de diario, de donde salen los fondos con los cuales el Estado va a dar los créditos para apoyar este proyecto. Recuperada la democracia después de la Revolución Argentina. El contacto evidente de Greiber con Helbar facilita este traspaso de Chivita, Doretti y Rey, que no eran afines y no eran bien vistos del gobierno peronista, a un empresario amigo como era David Greiber, a través del grupo Da Vinci, que compra las acciones clase A. Chivita se desprende porque de pronto entiende que no va a dejar de contar con los créditos del Estado, con los cuales podría construir la planta. En cambio, Greiber sí lo puede hacer. A los 30 años, David Greiber era un poderoso banquero con bancos y financieras en Argentina, Israel, Estados Unidos y Bélgica. Sus contactos con el ministro de Economía de Perón, José Bergelbar, fueron claves para que Greiber se decidiera a comprar acciones clase A de papel prensa. David Greiber era un banquero brillante, de una enorme capacidad para construir y generar negocios. David Greiber es un empresario platense cuyo padre tenía, quizás en aquella época, la inmobiliaria más importante de la ciudad de La Plata, que tenía lazos muy estrechos con José Bergelbar, que después sería ministro de Economía de Perón. Son los Greiber los que ven ese negocio claramente cuando empiezan a participar del mercado periodístico a través de la opinión. Y se dan cuenta con absoluta certeza de que el insumo básico, que es el papel, era clave para
sociedad. Según algunas investigaciones, manejaba cierta cantidad de dinero que Montoneros le había dado para que se la administrara. Según Juan Gasparini, esa operación se hizo a través de Roberto Quieto. David Graeber murió en un confuso accidente aéreo en agosto de 1976, pocos meses después del golpe de Estado. Su muerte nunca fue esclarecida. Con la suma del poder en sus manos, los militares se abalanzaron sobre todo, y Papel Prensa no fue la excepción. La dictadura necesitaba socios confiables para instalar su relato. Los que construyeron el relato de la dictadura fueron Clarín y La Nación. Previamente al golpe, se produce una reunión entre los dueños de los principales diarios de la Argentina de aquella época, que eran La Prensa, Clarín, La Nación y La Razón, donde proponen crear una empresa para, en teoría, hacer otra planta productora de papel de diario que no fuera papel prensa. Y donde podría llegar a estar en otras circunstancias como socios del Estado, pero en este momento no. Crean papel. En realidad papel es un sello de goma donde quedan solamente 3 de esos diarios: Clarín, La Nación y La Razón. Y ya en ese momento empiezan a, digamos, preparar la ingeniería empresarial para quedarse con el papel prensa de los Graeber. El grupo Graeber no era confiable para construir ese relato. Entre otras cosas, y principalmente para los dictadores, porque eran de origen judío y no confiaban en un grupo de empresarios de origen judío. Entonces eligieron a Ernestina Herrera de Noble y a Mitre para ser socios y cómplices de ese relato. Es ahí que empieza la historia de la venta forzada, a la que vamos a ir en instantes nada más después de recorrer lo que dicen nuestros amigos en el Twitter. Bueno, Víctor Hugo, comenzamos con un tuit de Leonardo Grosso. Él tuitea: Moreno expresa la voluntad política de Cristina Fernández de Kirchner de enfrentar a los monopolios y a la dictadura. Y sigue: la oposición expresa la voluntad política
significa que Manieto publica en las tapas de Clarín. Ottaviano tuitea: cualquiera que se oponga al monopolio será demonizado. Lo reconocieron desde Alfonsín hasta Kirchner. Milman: no creo en fundir empresas como receta, sino en crear más para que haya más fuentes de trabajo, más inversión. Y sigue: el Congreso aprobó con la mayoría oficialista la ley de interés público, pero en la realidad nada se modificó. Todos estos tweets en @BDL Víctor Hugo. Ahora sí, la recorrida sobre la venta forzada. Yo le pido que tenga en cuenta un par de fechas que son decisivas para entender cómo fue esta historia. El 9 de marzo de 1977, Lidia Papaleo firma el último documento que permite la venta. 2 días hábiles después, con un fin de semana de por medio, el 14 de marzo, es secuestrada y desaparecida. Cualquiera sabe en el mundo del derecho que la compra a alguien que está preso puede ser invalidada en el futuro. Por eso no la metían preso, no la desaparecían y no era necesario todavía torturarla, salvo psicológicamente, para llegar a la venta. Entre el 9 y el 14 de marzo, la venta definitiva, el último papel que firma, y el 14 de marzo, la detención por unos cuantos años, con las consecuencias que ustedes van a ir apreciando en esta parte del informe. Cuando llegué a mi país el 16 de septiembre de 1976, me encontré con diarias visitas de personas sumamente importantes que nos decían que debíamos vender todos nuestros bienes porque estábamos mal vistos para el Estado, por el Estado, por la Junta Militar, y además que no teníamos ninguna posibilidad de elección. Por ejemplo, el presidente de Papel Prensa, que era un empleado de mi esposo, me citó en un lugar y me informó a quién debía vender, dado que la orden era no extranjeros, no colectividad judía. Hubo mucha gente. Manrique le dijo lo mismo a mi cuñado. Posteriormente yo fui a
al velatorio de su esposa, donde me repitió exactamente lo mismo. Mirá, deben vender todo ya porque ustedes no tienen ninguna posibilidad. Esto acompañado de todos los días, sobre todo, por ejemplo, la revista Somos y otros medios como Gente y otros también, que nos hostigaban tratándonos obviamente de ladrones, estafadores, etcétera. Y llegaron a una reunión que se produce el 2 de noviembre de 1976 en las oficinas de la calle Florida que tenía el diario La Nación, donde van los drivers, más precisamente Lidia Papaleo Greiber, Isidoro Greiber, padre, Isidoro Greiber, hijo, y Rafael Llanover, los separan en diferentes oficinas y les hacen firmar los papeles. El lugar era muy amplio, así que por un lado estaban mis suegros, mi cuñado, y yo estaba en otro lugar cerca de una mesa donde se me acercó un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida y la pérdida y la amputación de 6 años de mi vida. Ese hombre tenía toda la violencia del poder, toda la violencia de decirme: usted es nadie para nosotros. Y Héctor Mañeto, desde el lado de Clarín, sin duda el ideólogo de la maniobra, incluso en el libro que es su biografía oficial, El hombre de Clarín, que escribió José Ignacio López,
papel prensa les permitió a Clarín y La Nación hacerse de lo que se conoce como abuso de posición dominante durante 35 años. No solo esta venta está siendo investigada por la justicia, también están en los tribunales los papeles secretos que involucran a Héctor Manieto con el represor general Oscar Gallino. Poco después, en el año 77, cuando los papeles todavía estaban siendo analizados y ya se había firmado el traspaso, todo el grupo Graiver empieza a ser secuestrado. Un mes detenidos en un centro clandestino de detención sin ser blanqueados. Al mes pasan a otro centro clandestino de detención, pero son blanqueados. Se publica la noticia de la detención de los Graiver. Mientras se producen estos interrogatorios con los Graiver ya detenidos, es que están estos informes del general Bartolomé Gallino, responsable de los consejos de guerra y jefe máximo de los torturadores de los Graiver, donde informa, por ejemplo, en un mismo día, que primero se reúne con los directivos o los representantes legales en otra oportunidad de Clarín, La Nación y La Razón, y posteriormente interroga a los detenidos pertenecientes al grupo Graiver. Es decir, después de reunirse